Continuamos en Quien es Quien a través de Diamante FM 98.7 y TN1. Se acompaña en este día el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Chediak. En Uruguay se ha comenzado a hablar de situaciones que hasta ahora no se veían como los ajustes de cuentas. Si esta pregunta la hacía hace 12 años o 10 años, no era casi impensable que en Uruguay hubiera un ajuste de cuentas. Era casi impensable que hubieran lugares que cuesta mucho entrar, aún para la policía, por más que públicamente no se admite, pero hay lugares que si no van 2 o 3 patrulleros no se animan a entrar. Y parecía o parece impensable que un día a operadores del sistema penal, hablo de jueces, fiscales, actuarios, policías, gente que está conviviendo con este tipo de ámbitos, un día les pueda llegar a pasar algo. ¿Estamos muy lejanos de ese tipo de situaciones? Esta semana hubo un conflicto en el Poder Judicial, un paro por la lamentable muerte de la fiscal del alguacil en San José, que en un primer momento incluso se pensó que era algo vinculado a un tema de un hecho, un asesinato por encargo. Después el juez determinó que no era eso, pero se especuló sobre esta posibilidad como de alguna forma diciendo, está latente esto. ¿Puede pasar en Uruguay? Poder pasar puede, es verdad lo que usted señala, el Poder Judicial está de luto, nos ha tocado en carne propia a la familia judicial esta tragedia. Los uruguayos no debemos volver a cometer lo que los griegos llamaban el pecado de orgullo. Cuando yo era adolescente estaba absolutamente convencido de que en Uruguay no podía haber un quebranto de la institucionalidad, que lo que pasaba en otros países aquí no podía pasar, que no podía haber una dictadura militar, y bueno, así no fue. Uno cree que está exento de determinadas situaciones, de determinados quebrantos institucionales, de determinadas enfermedades. Cuando viaja muchas veces refuerza esa sensación, dice, bueno, qué diferente que es el Uruguay a las realidades que en otras repúblicas hermanas pasan, pero no estamos absolutamente vacunados contra una cantidad de situaciones. Habíamos estado hablando ya de cómo han aumentado los niveles delictivos en el Uruguay. No solo han aumentado en número, han aumentado en violencia, han aumentado en complejidad. Quizás 30 años atrás era impensable que fuera necesario tener juzgados de crimen organizado, sobre todo porque no había, por lo menos visiblemente, crimen organizado, y si había lavado de activos no era para nada en las modalidades o en los volúmenes que se podrían tener hoy. Uruguay también se precia, nos preciamos todos de ser uno de los países con tasa de corrupción más baja de las Américas. ¿Quiere eso decir que no tenemos corrupción? No. ¿Quiere decir que no hay crimen organizado? No. ¿Quiere decir que no hay lavado de activos? No. ¿Quiere decir que no hay narcotráfico? No. Quiere decir que comparativamente nuestras tasas son mucho menores que las de la se van dando los pasos que se dieron en el mundo, en nuestro país, lamentablemente. Yo creo que han avanzado y han empezado a producirse una cantidad de cosas que en nuestra juventud hubiéramos considerado que era imposible que pasaran en el Uruguay. No más allá del tema que también hemos analizado, cuando comenzamos por 1978 nuestra carrera judicial, la rapiña en el interior del Uruguay era una cosa exótica, no había rapiñas, no existían. Hoy son bastante corrientes en todo el territorio. Quiere decir que, como usted señala, no estamos vacunados, no somos inmunes a una cantidad de fenómenos que en la región se dan. O sea, no sería de extrañarse que en poco tiempo, y lamentablemente, este tipo de situaciones de muertes o de intentos de asesinato a este tipo de operadores puedan pasar en Uruguay. No sería impensable, no sería impensable. ¿Le preocupa, lo asusta como juez a usted? Me preocupa. Hay una cantidad de temas que son muy preocupantes y lo hemos señalado. Muchas veces las predicciones catastrofistas no acaecen. En Uruguay se vaticinan una cantidad de catástrofes que luego no pasan porque, bueno, los uruguayos somos así, pero hay que tener claro, hay que ser realistas. No estamos exentos de que existan hechos puntuales de corrupción, de narcotráfico, de ajuste de cuentas, de amedrentamiento a los operadores, no solo judiciales, sino a todos los operadores del sistema, porque, bueno, somos una sociedad pequeña, pero somos una sociedad que tiene los peligros que toda sociedad democrática debe afrontar. Hoy en la mayoría de los juzgados de Uruguay no hay policías, por ejemplo. Si uno va a un juzgado, no como se ven las películas americanas, que siempre hay un policía que hace pasar y eso, en la gran mayoría de los juzgados no hay un policía. Si alguien quiere hacer un atentado, no tienen mucha dificultad para hacerlo. Es verdad. Los uruguayos no estamos acostumbrados
fuera de los aeropuertos a las medidas de seguridad normales en cualquier juzgado, por ejemplo, del mundo, en cualquier centro de oficinas del mundo, donde hay escáneres corporales, hay escáner para los bultos, Sí, ni eso hay. guardias armados con ametralladora. Nosotros no tenemos el arco detector de metales que pusimos en la Suprema Corte de Justicia, lo ordenamos retirarlo porque en realidad nunca se usó. Entonces terminaba siendo un adefesio que, bueno, en un edificio tan lindo como el Palacio Piria no se adecuaba al entorno. Pero eso es una característica del Uruguay, gracias a Dios. Pero no con hemos este sufrido nuevo atentados. Uruguay que estamos viendo, ¿pensaría en reforzar la seguridad en los juzgados? Yo creo que habría que reforzar la seguridad en los juzgados. Eso es poner policías. La realidad es, el 222 se ha ido acotando cada vez más, las posibilidades de dar la correspondiente custodia de parte de la policía se han ido reduciendo y la Suprema Corte de Justicia no ha podido obtener custodias policiales suficientes, ni siquiera pagándolas, o sea, ni siquiera corriendo con el ¿Y costo de entonces esas cómo hace custodias. para garantizar la seguridad con este nuevo Uruguay que estamos viviendo? Tendremos que seguir reforzando las soluciones tecnológicas, las cámaras, los escáneres. ¿Y si le pasa algo, que llamar al 911 en un juzgado, no le queda otra? Hay algunas sedes, por ejemplo, las sedes penales y No algunas hablo de sedes esas. que hay necesariamente, hay custodia y debe haberla. Que son la minoría de las sedes. Son la minoría. En las otras, gracias a Dios, donde no hay custodia, no ha habido necesidad de la misma. Finalmente, se habla de justicia restaurativa. Esto es que cuando hay una persona que se encuentra culpable de un determinado hecho, no pague necesariamente con cárcel, sino que de alguna forma se pueda suplantar el pago de su culpabilidad con otro tipo de elementos. Concretamente, algunos delitos como por ejemplo accidentes de tránsito, los que llaman los homicidios culposos, ¿necesariamente las personas tienen que ir presas como pasa en Uruguay? El perfil de quien realiza la violación de la ley penal sin dolo, simplemente por accidente, por falta de previsión, por culpa, se adecua muchísimo a esta nueva modalidad de la justicia restaurativa, porque sí tiene las posibilidades de cumplir medidas alternativas, realizar trabajo social, de alguna manera tratar de reparar, quizá no en lo puntual de ofensor a víctima, pero sí a la sociedad repararle el daño causado. En otro tipo de delitos, los delitos dolosos, ello se vuelve extremadamente difícil, más bien una cosa es más bien teórica y de muy difícil realización en el Uruguay. En los casos de culpabilidad que hablamos, por ejemplo, un accidente de tránsito, usted si fuera juez, ¿a esa persona la procesaría con prisión? Yo creo que en el caso de los delitos culposos no corresponde el procesamiento con prisión. Aspiramos a que una vez que entre en vigencia, esperemos que el 16 de julio o si no el 1 de noviembre, el nuevo Código del Proceso Penal, estas situaciones no se den porque los delitos culposos son el ejemplo de cátedra de esperar necesariamente el juicio en libertad, de aplicar la presunción de inocencia, el derecho. Pero una vez que se le declara estar culpable, ¿lo mete a la cárcel a un conductor que venía manejando sin querer atropelló a alguien? Creo que allí volvemos, sería el sistema ideal que usted planteó de las medidas alternativas a la privación de libertad en los establecimientos carcelarios, porque el perfil no se adecua al perfil delictivo doloso y parece en muchos casos un despropósito que quien sufre un accidente con un resultado trágico de lesionar, mutilar o privar de la vida a alguna persona deba necesariamente cumplir prisión preventiva o una condena a privación de libertad. ¿Hay que enseñarle a la sociedad que la cárcel no arregla todo? Tenemos que cambiar una cantidad de percepciones. Porque veo que pasa un accidente de tránsito y hay gente que está manifestando, si no lo encarcelan ya es todo un problema porque no encarcelaron a la persona. Digo en este tipo de delitos, ¿no? En otros delitos obviamente no. ¿Pero hay que enseñar eso a la gente? Yo creo que sí, yo creo que sí. Hay situaciones extremadamente dolorosas, extremadamente aflictivas, donde parece que la única respuesta del sistema es la privación de libertad, como usted lo ha planteado. Si quien fallece a raíz de un accidente de tránsito, por ejemplo, es un niño, sería un escándalo en la percepción ciudadana que quien cometió ese homicidio culposo no sea privado de su libertad. Si pensarían que no se ha hecho justicia, que el sistema no funciona, que
que el Estado en realidad no hace nada para defender a los ciudadanos. Y no es así. A lo mejor, pese a todo, sí fue un accidente. Obviamente no hubo intención de matar de ningún tipo, hubo desaprensión, hubo negligencia y el resultado fue espantoso, pero hay que ser muy cuidadoso con la privación de libertad y utilizarla, sí, cuando corresponde. Porque lo otro y algunas de las modificaciones que se pretenden para la entrada en vigencia de este código es, una vez que hay condena, sí se debe cumplir la condena en privación de libertad en delitos, por ejemplo, como la corrupción, lavado de activos, las rapiñas, etc. No puede haber, eso tiene que quedar muy claro, penas de papel, porque si no, decae la confianza en el sistema. Podemos esperar el juicio en libertad, pero una vez que hemos sido condenados, ahí sí, en la mayoría de los casos, en los delitos dolosos, hay que cumplir la privación de libertad. En los países donde se desarrolla mucho la justicia restaurativa, inclusive la víctima y victimario, cuando no hay muerte, ¿verdad?, cuando hay chance de que se juntan para ver cómo se resuelve el tema. Sí, si la víctima está de acuerdo. Muchas veces que la víctima tenga algún contacto con el ofensor es una suerte de revictimización, a lo cual las víctimas se resisten con todo derecho. Entonces es un mecanismo también muy acotado, porque muchísimas víctimas no quieren tener nada que ver, ningún contacto con quien les ha violado sus derechos. Dice que inclusive influye en el victimario, porque ve el daño que hizo, ve lo que provocó, y eso de alguna forma impide o le genera un poquito más de resistencia al momento de volver a cometer un delito. Es verdad, habría que seleccionar cuidadosamente las situaciones, contar con la aquiescencia de la víctima y quizás empezar alguna experiencia en tal sentido, pero la experiencia siempre es acotada, porque lo reitero, la mayoría de las víctimas no quieren, no desean ningún tipo de contacto más allá de la que tengan que tener durante el proceso con los victimarios. Más cárceles no es la solución para Uruguay. Uruguay necesita construir más cárceles porque no hemos hecho desaparecer el hacinamiento carcelario. En una imagen que hemos utilizado y a veces ha sido hasta objeto de bromas, pero la realidad es que el hotel tiene todas las habitaciones llenas y algunas habitaciones tienen más pasajeros de las que deberían tener. No hemos logrado la situación ideal de tener el número adecuado de internos en cada establecimiento carcelario, para lo cual el establecimiento fue diseñado. Es cierto que ahora se aumenta en cerca de 2.000 plazas la capacidad disponible del Estado por el nuevo establecimiento de Punta de Rieles, pero eso lo único que hace es abatir, ni le diría a cero, abatir nuestro nivel de hacinamiento, pero inmediatamente va a estar lleno. Vamos a seguir sin plazas disponibles para quienes cometan delitos de aquí en adelante. Deberíamos seguir la política de construir establecimientos carcelarios, sobre todo por lo que decíamos, hay algunos establecimientos, sobre todo parte de los más grandes, que deberían ser dados de baja y sustituidos por establecimientos modernos. Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Chediak, gracias por ser parte de Quién es Quién. El agradecido, como siempre, soy yo. Gracias también a usted por acompañarnos en un programa más. Le recordamos, como siempre, de Quién es Quién se repite los días viernes, 10 de la mañana en Diamante FM 98.7. Dios mediante, entonces nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayán, que le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.